Hola Iglesia, muy buenos días. Saludos muy especiales y bendiciones para todos. Que Dios los bendiga. Esperando que todos nos encontremos bien. Nuestra oración porque cada uno de nosotros esté guardado, cuidado, protegido. Que el Señor cubra nuestras vidas. Pero también es tiempo de cuidarnos. Es tiempo de protegernos, es tiempo de seguir cuidándonos, de seguir manteniendo todas las medidas que lo único que hacen es favorecernos. Entonces quiero animarlos a todos a que estemos con mucha sabiduría viviendo estos tiempos. En casa por asuntos de la cuarentena y gracias a Dios que estamos todos bien protegidos bajo la mano del Señor. Que Dios los bendiga. Me gustaría que comenzáramos hoy orando por las personas que estuvieron de cumpleaños. Esta semana tuvimos unos cumpleaños muy especiales. Se celebró el cumpleaños de doña María Baena y de Juliana González, bisabuela y bisnieta. Que Dios las bendiga. Un abrazo muy especial para ustedes. También de cumpleaños esta semana, muy especialmente a Mina Canales y Antonio Canales. Que Dios los bendiga grandemente. Un abrazo de nuestra parte. Y también estuvieron de cumpleaños María Paula González y Ana María González. Chicas, Dios las bendiga. Acompáñenme y hagamos una oración por todos ellos para colocarlos y colocar sus vidas en manos del Señor. Padre, gracias. En el nombre del Señor Jesús, yo quiero alabarte y quiero bendecirte, Señor, por la vida de cada una de estas personas tan especiales, Señor. Doña María, Juliana, Amina, Antonio, Señor, María Paula, Ana María y todos los que estuvieron de cumpleaños en esta semana. Quiero bendecirte y darte gracias por tu fidelidad, darte gracias por tu inmenso amor, por la vida de cada una de estas hermosas personas, Señor. Y todos los que cumplieron años, llénalos de bien, llénalos de alegría, llénalos de paz. Y tú que conoces el anhelo de su corazón, lo que hay en el fondo de su corazón y que les gustaría recibir en este tiempo, y que eres su Padre y los amas como ninguno, Señor, te pedimos que les des ese regalo tan especial en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias por la vida de cada uno de ellos en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga grandemente. Recuerden siempre que cumplimos nuestros años en el Señor Jesucristo. Que los sigas cumpliendo, pero en Cristo Jesús. ¿Y por qué? Porque es una posición. La Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva persona. Que Dios los bendiga. Queremos extender el día de hoy un saludo de condolencias. Ayer partió a la presencia del Señor doña Blanca Leiva, miembro de nuestra iglesia de Casarroca, Medellín, una persona fiel al Señor, entregada, que amaba al Señor con todo su corazón y a su familia, a toda la familia Ramírez Leiva, Andrés, Patricia, Aleja, a todos nuestro saludo, nuestro abrazo de condolencias en este tiempo. Se nos ha adelantado doña Blanquita. Ya estará ella ya esperándonos, preparando también morada para nosotros al lado del Señor. Los mejores recuerdos de mi corazón para ella y nuestro amor para todos ustedes. Quiero también recordarles que pueden tener lista la cena del Señor para que al final tomemos juntos la cena del Señor y celebremos la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y unos anuncios muy importantes. Bueno, evidentemente por las medidas estamos en casa este fin de semana y hay que estar atentos a ver qué sigue pasando los próximos fines de semana. Si no hay cuarentena de fin de semana, tendremos nuestro servicio presencial y virtual. Solamente les pido que estemos atentos. El martes tenemos nuestra reunión de oración a las 6 de la mañana. Una hora de oración, de intercesión muy poderosa para que por favor se unan a estos tiempos de oración. Y el miércoles estaremos compartiendo en el estudio de las llaves del poder, la llave de la obediencia. Es la llave de las bendiciones. Entonces no se la pierdan porque vamos a estar a través del canal de YouTube a las 7 de la noche con la llave de la obediencia. Y este viernes 2 reuniones muy poderosas. La de oración a las 6 de la mañana y la de casados a las 7 de la noche. Estas reuniones son a través de Google Meet.
Si quisieras participar de alguna de estas reuniones, puedes pedirnos el link a través del número de teléfono de WhatsApp institucional. Entonces a las 6 de la mañana el viernes comenzamos con oración, pero lo terminamos a las 7 de la noche las parejas en edificación, el grupo de casados. Esperarlos a todos, que Dios los bendiga. Y el sábado vamos con nuestras reuniones de TMT a las 4 de la tarde. TMT Pulso y TMT Eco y Legado. Pastor, ¿y cuáles son los de Pulso? Pues los chicos, los muchachos, chicos y chicas que están entre sexto y octavo grado de bachillerato. Y Eco y Legado, pues de noveno grado de bachillerato en adelante. Entonces, esperarlos a todos allí para que participemos de nuestras reuniones de edificación de jóvenes. Y el domingo, nuestro servicio a las 10:30, si Dios permite, presencial y virtual, y si Él lo permite, solo virtual. No sé, dice la palabra del Señor que Él tiene contado todos los pelos de los cabellos de nuestra cabeza. Nada pasa sin que sea la voluntad del Señor. Entonces damos gracias al Señor porque Él está con nosotros y siempre nos motiva a seguir adelante. Bueno, quiero pedirles el favor que abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 3. Ezequiel 37, 1 al 3. Los que estuvieron conectados ayer al ayuno pudieron ver que compartí este pasaje en el día de ayer. Pero el Señor colocó en nuestro corazón que ampliáramos esta enseñanza porque muchas personas no se conectaron ayer y porque hay mucho más que recabar en la palabra del Señor. Por eso, qué bendición que Dios nos permita hoy volver a estudiar este texto tan importante. Vamos a leer juntos y vamos a orar para pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Acompáñame a leer. ¿Qué dice la palabra del Señor? La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Cierra tus ojos y acompáñame a orar para dar gracias a Dios por la oportunidad que nos das de estar juntos en esta mañana recibiendo el mensaje de su palabra. Padre, gracias. Este es un tiempo muy importante para cada uno de nosotros, Señor. Este es un tiempo fundamental para la iglesia. Y en el nombre del Señor Jesucristo, yo bendigo, Señor, la iglesia y la oportunidad que nos das de tener esta conexión virtual entre nosotros, pero sobre todo la conexión espiritual contigo, que es a través de la palabra y a través de tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Y me dispongo, Señor, a ser un instrumento en tus manos para pedirte, Señor, que me permitas llevar el mensaje de la palabra como tú quieres que sea llevado en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Esta es una profecía muy especial que Dios da a través del profeta Ezequiel en momentos de mucha dificultad del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo momentos muy difíciles. Es una relación con Dios muy variable, ¿no? Momentos espectaculares donde la gloria del Señor se manifestaba sobre ellos, pero también como consecuencia de las mismas circunstancias, de sus condiciones de desobediencia muchas veces, las condiciones no eran las mejores, pasaban por dificultades. Y la Biblia nos dice que la mano del Señor vino sobre el profeta. La mano de Dios viene sobre el profeta y su espíritu lo lleva, dice, me llevó y me colocó en medio de un valle de huesos. Esa imagen es increíble. Imagínate, un valle es un lugar extenso, es un lugar muy amplio, ¿sí? Y ese valle está lleno de huesos. Es una visión impresionante. En la Biblia, los valles son lugares de dificultades o se relacionan con lugares de dificultades para el pueblo de Israel. En los valles, por ejemplo, se daban las batallas.
Los valles eran los lugares donde se daban las confrontaciones. Y el tema con los valles es que son lugares de vulnerabilidad. Las montañas, al contrario, eran lugares de resguardo. Las montañas en el ámbito, digamos, militar, eran lugares de resguardo. Cuando la batalla se estaba perdiendo en un valle, las personas iban hacia las montañas. O muchos de los que vencieron descendiendo de las montañas. En los conflictos, los valles son lugares de desprotección, de desprovisión, lugares de vulnerabilidad. En el ámbito espiritual sucede lo mismo. El valle es ese lugar alargado, plano, en el que tú vas caminando ahí con alguna clase de seguridad, porque claro, como vas en el valle, pero cuando tú vas a la palabra del Señor, tú ves que los momentos espirituales más profundos y más poderosos no se dan en el valle, se dan en las montañas. Dios se manifiesta en las montañas. Dios se manifiesta a Moisés con las tablas de la ley en el monte de Sinaí. Y se manifiesta en el monte de Oreb, el monte de Dios. La relación espiritual debe ser una relación en la que nosotros ascendemos a esa montaña para encontrarnos con Dios. Pero el valle es un lugar de debilidad, de vulnerabilidad. Las referencias bíblicas hacia los valles son categóricas. Encuentra uno varias, por ejemplo, el valle de la matanza o los valles tenebrosos, los valles, el valle de la decisión. ¿Y qué tal el valle de la desgracia? Todos estos son referencias bíblicas a los valles y cada uno tiene su nombre en particular, pero estos son las definiciones o los significados de esos nombres. Matanza, tenebroso, decisión, desgracia. Los valles son lugares engañosos. Fíjate que cuando Lot, el sobrino de Abraham, escoge el lugar a donde irse, él coloca su mirada sobre el valle del río Jordán, solo para encontrarse en ese valle las ciudades pecaminosas de Sodoma y de Gomorra. Los valles son lugares muy delicados en las Sagradas Escrituras. Esta pandemia por la que el mundo ha vivido, lo que hemos tenido que vivir todos en este tiempo, tiene todos los visos de ser un valle en ese sentido del que estamos hablando. De vulnerabilidad, de debilidad, de descuido. Esta pandemia tiene todos los visos porque esta pandemia se alarga. Mira, otra vez estamos confinados en nuestras casas. Y esta pandemia, en esa condición de valle, el valle de la pandemia lo he llamado yo, ha hecho que muchos cristianos se hayan enfriado, se hayan enredado en su vida espiritual, estén confundidos, muchos se han secado y en el peor de los casos, muchos se han desconectado o apartado de Dios como consecuencia de atravesar el valle de la pandemia. Lo que ha ocasionado sobre el mundo entero, sobre las personas, nadie puede negar que esto ha sido algo muy complejo, algo difícil. Pero espiritualmente, la pandemia ha traído consecuencias sobre muchas personas que estaban caminando con el Señor o sobre algunas de las áreas nuestras de los que estamos caminando con el Señor. El valle de la pandemia ha traído dificultades, debilidades en muchas áreas. Puede ser que haya ocasionado que una persona se haya enfriado o se haya apartado. Pero puede ser que en muchos casos nos haya confundido, porque esa es la idea del valle. El valle es un lugar de confusión, de debilidad, de vulnerabilidad. El valle es ese lugar donde nosotros, si nos descuidamos, podemos ser fácilmente derrotados por nuestro enemigo. Que con alguna visión un poco más alta que la que uno tiene en el valle puede caer sobre uno y dar un golpe muy fuerte. Y eso es lo que ha sucedido en este valle de la pandemia. Bueno, hay que decir que espiritualmente para muchas personas su vida es un valle, porque nunca suben a una montaña para estar en la presencia del Señor. Entonces su vida siempre es un valle. Y como me decía un buen amigo, y se los recuerdo con frecuencia, en la vida cristiana, cuando yo no voy subiendo, voy bajando.
Cuando yo no voy creciendo y voy pegadito de la mano del Señor, voy perdiendo. Entonces nosotros no nos podemos dejar engañar porque los valles son lugares engañosos. El valle de los huesos secos, imagínate ese valle, un valle lleno de huesos secos. Versículo 2. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Los huesos secos representan la frialdad de nuestro corazón. Los huesos secos representan el enfriamiento espiritual. Los huesos secos representan que cuando nosotros abandonamos ese primer amor que nos tenía conectados con el Señor, cuando nosotros estamos conectados con el Señor estamos vivos, no estamos secos. Pero cuando nosotros nos desconectamos espiritualmente hablando, ¿qué es lo que pasa? Nos secamos. Los huesos secos significan la sequía interior. Y los huesos secos pueden ser la vida en general, nuestra vida en general, porque estamos completamente apartados, fríos, descuidados de las cosas espirituales. O puede ser algún área de nuestra vida. Algún área en la que nosotros definitivamente no hemos podido enganchar, no hemos podido crecer, cosas que verdaderamente nos cuesta. Algo que no está bien en nuestra vida espiritual. Los huesos secos representan aquellas áreas vulnerables de nuestro corazón. Aquellas áreas donde no hemos afinado nuestra vida espiritual. En las áreas en las que nosotros batallamos, luchamos. Y a veces logramos como algún avance, pero muchas veces nos quedamos como atascados. Y decimos, pero a mí, ¿por qué me pasa eso? Puede ser un pecado, un hábito pecaminoso, o un descuido, o definitivamente que nuestra relación con Dios es una relación fría, una relación muerta que no es viva. Ahora, nos paseamos entre los huesos secos. Dice la palabra del Señor que el Señor lo hizo pasearse al profeta entre esos huesos. Y nosotros nos paseamos entre los huesos porque algunos de esos huesos están en nuestro propio corazón. Algunas de esas circunstancias de debilidad, de enfriamiento están dentro de nosotros mismos. Por eso nos paseamos entre los huesos. O quizá en nuestra propia casa encontramos personas que están en esa condición y por eso nos paseamos entre los huesos. En la misma iglesia. Y ni qué hablar del mundo, pues el mundo en su contexto general es un valle de huesos secos. Mira lo que dice el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, ¿tú lo sabes? Tú lo sabes. La pregunta es de Dios al profeta, ¿podrán revivir estos huesos? Y el profeta, bueno, su respuesta es determinante. Tú lo sabes. ¿Qué implica esta pregunta? ¿Qué implica esta pregunta? ¿Podrán revivir estos huesos? Que los huesos estuvieron vivos en algún momento. La pregunta del Señor al profeta implica que los huesos tuvieron vida. Que los huesos tuvieron esa vida física, obviamente, refiriéndose en lo literal. Pero cuando hablamos de lo espiritual, es que en algún momento esos huesos tuvieron vida y se descuidaron. ¿Y por qué se descuidaron? Porque entraron en un valle. Tal vez el valle de la pandemia ha hecho que muchos que en algún momento tuvieron vida o áreas de nuestra vida que en algún momento estuvieron vivas con el Señor, hoy estén muertas, frías, secas. La respuesta del profeta, pues obviamente, es increíble. Señor omnipotente, tú lo sabes. Dios sabe si esos huesos podrán revivir. Evidentemente, Dios todo lo sabe. Dios sabe si esas áreas de nuestra vida que están hoy en debilidad, que están frías, que están secas, podrán revivir. Ahora, ¿cómo pueden revivir esos huesos? ¿Cómo pueden revivir esos huesos? Esa es la pregunta que nosotros nos debemos hacer. Si nosotros, al estar escuchando este mensaje de la palabra del Señor, podemos identificar que algunas áreas de nuestra vida están como esos huesos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y entonces qué hacemos? Porque la idea es que los huesos vuelvan a vivir.
Si tú puedes entender hoy, porque el Señor está hablando a tu corazón, si yo puedo entender que hay algún área de mi vida que no está bien delante de Dios, la pregunta que tengo que hacerme es: ¿cómo hago para que estos huesos vuelvan a revivir? Para que las cosas vuelvan a funcionar como antes, para que yo me vuelva a enganchar con el Señor. Si alguno de nosotros se ha enfriado, se ha apartado, pues la idea es: ¿qué tengo que hacer? Entonces, número 1, a través de la palabra de Dios. Miremos el versículo 4. Entonces me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a esos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. La palabra del Señor es hermosa. Ante las circunstancias, lo que el profeta está viendo, ese valle de huesos secos, ese valle de desesperanza, ante esa visión tan difícil, tan compleja, ¿cómo puede estar en un valle donde solo hay huesos y todos los huesos están secos? Y ante la pregunta del Señor, ¿podrán revivir esos huesos? El Señor le dice al profeta: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y entonces aquí el Señor me muestra algo: que los huesos están secos, pero que no son sordos. Que puede ser que nosotros tengamos alguna frialdad, alguna sequedad de algún tipo en un área de nuestra vida específica, pero tenemos oídos para escuchar la palabra de Dios. Pero estamos con los oídos abiertos para escuchar. La Biblia dice entonces, me dijo: profetiza sobre esos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, hay una referencia a la palabra de Dios muy poderosa. Mira lo que dice allí la Biblia: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios? Viva y poderosa. Y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Si de alguna manera los huesos secos, si de alguna manera las áreas frías de nuestra vida, si de alguna manera las áreas de debilidad, si en el valle de la pandemia alguna situación nos ha traído a nosotros enfriamiento, lo único que nos puede levantar es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene la capacidad, porque es viva y poderosa, y más cortante que una espada de 2 filos, de entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Sabes que muchas veces nosotros no tenemos ni siquiera claridad sobre lo que nos está pasando? Porque el corazón es engañoso. Pero la palabra de Dios, como espada filosa, es la que tiene la capacidad de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, para poder discernir lo que está pasando en nuestro corazón. Señor, ¿qué es lo que me pasa? A veces nos levantamos y no sabemos ni qué es lo que nos pasa. Pero la palabra del Señor tiene respuestas para nosotros, porque la palabra del Señor va hasta lo profundo del alma y del espíritu, dice, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La palabra de Dios es un espejo en la que nosotros nos miramos y nos vemos reflejados. Cuando nosotros escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, ese mensaje va a llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y aquellas áreas de nuestra vida, o aquella vida que se encuentra apartada, fría, enredada en este valle, tal vez la vida completa de alguien haya sido un verdadero valle. La palabra tiene la capacidad de llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser, para darnos a entender lo que nos está pasando. ¿Por qué es que yo reacciono de esta manera, Señor? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Por qué a veces estoy tan motivado y a veces tan desmotivado?
El Señor todo lo sabe y su palabra, que es una espada, penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y en Isaías capítulo 55, mira lo que dice la palabra del Señor allí. Isaías 55, 10 al 11. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo. Esta es una palabra hermosa. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así también es la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Mira cómo es esta ilustración de hermosa. ¿Qué es lo que hace la lluvia? La Biblia dice que la lluvia y la nieve descienden del cielo con un propósito, con el propósito de regar la tierra y de hacerla fecundar y que la semilla germine para que pueda dar el pan. La lluvia cumple un propósito sobre la tierra y es hacer germinar la semilla. Así mismo como lo hace la lluvia, así es la palabra del Señor. Hay una semilla sembrada en nuestro corazón. En tu corazón y en el mío hay una semilla de Dios sembrada. Y la palabra hace que esa semilla germine. ¡Qué belleza! La palabra hace que esa semilla dé fruto. La Biblia dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando Él envía su palabra, hace que germine la semilla de Dios en nuestro corazón y nuestra vida sea transformada. Si por alguna razón en este valle de la pandemia alguno de nosotros se ha enfriado, se ha secado o algún área de nuestra vida, la palabra de Dios es la que nos va a hacer germinar de nuevo. La Biblia dice que no nos debemos contentar solo con escuchar la palabra, sino que debemos llevarla a la práctica. Si nosotros escuchamos la palabra del Señor y procedemos como Él quiere, va a germinar esa semilla, va a dar fruto, va a ser algo glorioso en nuestra vida que va a afectar nuestro entorno, nuestra familia, nuestras relaciones matrimoniales, nuestro trabajo, porque de eso se trata la vida espiritual. Todo comienza en el interior, pero produce frutos en el exterior. Lo hermoso de la palabra del Señor es que hace germinar esa semilla de Dios en nuestro corazón. Mira lo que dice Ezequiel 37, versículos 6 al 8, por favor. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubría la piel, pero no tenían vida. El Señor dice que a través de su palabra los hará revivir y que colocará tendones, que hará que vuelva y les salga carne y los cubra de piel. Les dará aliento de vida y entonces revivirán y sabrán que Él es el Señor. Esto es hermoso. Cuando Dios da vida a nuestro corazón por el poder de su palabra, nosotros realmente comprendemos que Dios es Dios. No hay nada más especial para el corazón del creyente que comprender quién es Dios, quién es el Señor. Esta semana, en una de las entregas de nuestro devocional Abraham 365, hablábamos que para muchas personas Dios es solamente Dios. El ser superior, un ser supremo, sí, hay un ser superior, alguien tuvo que inventarse todo esto no se hizo de buenas a primeras, seguramente ese es Dios. Pero para otros Dios es también Señor. Aquel que está por encima de todo tiene la supremacía de mi corazón, de mi vida. Y así era que Abraham se relacionaba con Dios, Señor y Dios. Señor es el que me conoce, al que yo le rindo cuentas.
Cuando Dios nos da vida a través de su palabra, nosotros entendemos quién es Dios. Por eso para nosotros con Dios tenemos una relación personal. El profeta, ¿qué fue lo que hizo? Envió la palabra, profetizó. Y mientras el profeta profetizó lo que Dios le dijo que dijera, mientras el profeta hablaba a esos huesos para decir que Dios les iba a dar aliento de vida, los huesos se empezaron a recubrir de tendones, de músculos, de piel. Es decir, quedaron funcionales. Esos cuerpos volvieron a nacer, se volvieron a levantar. Y dice que había un estruendo. Hubo un estruendo tan impresionante. Lo que pasa en nuestro corazón es ese estruendo de Dios cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros estamos fríos espiritualmente y la palabra de Dios nos levanta. Hay un estruendo interior. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6, hay una referencia que es importante tenerla. La Biblia dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Está hablando el apóstol Pablo y sus compañeros de ministerio. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el pacto de la letra, sino el del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y cuando uno lee este versículo parece que hubiera una contradicción. ¿Cómo así que la palabra de Dios es la que nos va a dar vida, pero la letra mata? ¿Hay una contradicción en esto? No, no la hay. Es que la palabra y el espíritu van juntos. Es que la palabra de Dios cumple una función, pero el Espíritu Santo complementa la función. Es que cuando nosotros nos dedicamos solamente a la ley, es lo que el apóstol Pablo está tratando de decirles allí. El ministerio nuestro no es el ministerio de la ley, porque la letra mata. Por no cumplir esa palabra que estaba escrita, fue que muchos se apartaron de Dios, o la relación con Dios no pudo ser fluida, porque la letra estaba ahí, pero la gente no la obedecía. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita el Espíritu Santo. ¿Cómo pueden revivir esos huesos? Número 2, a través del poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice Ezequiel 37, 9, 10, por favor. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los 4 vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. La palabra hace que los huesos queden funcionales, se revistan otra vez de carne, de músculos, de tendones. Pero el espíritu, el aliento de vida, es el que hace que esos huesos se levanten y comiencen a vivir. La palabra y el espíritu van juntos. Por eso nosotros, en una enseñanza preciosa de la teología integral, creemos que es toda la palabra y es todo el espíritu. Que es el poder de la palabra y el espíritu los que están juntos. La ilustración, como Dios nos la ha dado, es esta. La chimenea en una casa representa la palabra. Pero si no hay fuego en la chimenea no cumple su propósito. Pero cuando tú enciendes el fuego en esa chimenea, se calienta toda la casa. Cuando tenemos la palabra y el poder del Espíritu, nuestro corazón es avivado, nuestro corazón es levantado. Por eso estamos conscientes de que espiritualmente es tan importante la palabra del Señor como el poder del Espíritu Santo, que ambos van juntos. Ahora, fíjate esto. Si el fuego estuviera por fuera de la chimenea, ¿qué pasa con la casa? Se quema. El espíritu no va por fuera de la palabra. Es que van de la mano. Y a veces tenemos la idea de que el fuego o el mover del Espíritu Santo es tan poderoso que se mueve por fuera de la palabra. No, no es cierto. La palabra y el Espíritu van de la mano. Ninguno contradice al otro. Porque es palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Van juntos. Juan capítulo 6, versículo 63. La Biblia dice, el Espíritu da vida.
la carne no vale para nada. Las palabras que le he hablado son espíritu y son vida. La Biblia dice, si el espíritu da ¿qué? Da vida. ¿A qué da vida? A algo que está muerto. El espíritu da vida trae vida a algo que no la tenía antes. El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado, está hablando el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Cuando la palabra del Señor está acompañada del poder del Espíritu Santo, esa palabra es transformadora. Ningún área de nuestra vida o ninguna vida de entre nosotros, mi propia vida, tu vida, puede seguir siendo igual si de manera sincera nos acercamos a la palabra confiados en el poder del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 25, la Biblia dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Si el Espíritu nos da ¿qué? Vida, andemos guiados por el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo está dando esta enseñanza de Gálatas capítulo 5, se está refiriendo a las obras de la carne. Las obras de la carne se conocen bien, dice por allá en el versículo 19. Inmoralidad sexual, libertinaje, borracheras, orgías, envidias, celos, arrebatos de ira. Lo que suelen hacer las circunstancias difíciles en nuestra vida, como el valle de la pandemia, es ponernos a nosotros a vivir en la carne, a desconfiar de Dios. Esta pandemia ha ocasionado que en muchos aflore la carne, las obras de la carne. Las cosas feas, las cosas negativas que en algún momento ya habíamos resuelto. Y vuelven a renacer cuando estamos en ese valle. El Espíritu va en contra de las obras de la carne. Cuando nosotros decimos que estamos fríos en algún área, que estamos secos, que estamos apartados, y miramos lo que está sucediendo en nuestro corazón, podemos entender que hay muchas de esas cosas. Arrebatos de ira, por ejemplo, celos, contiendas, que son las que afloran en la vida, en los hogares. Porque si bien se ha dicho que la pandemia ocasionó que las familias se unieran, en muchas casas lo que ocasionó fue problemas. Las obras de la carne florecieron. Por eso es necesario que venga el Espíritu Santo a tomar control de nuestra vida, para que esa situación de debilidad por la que hemos venido atravesando, o por la que los valles hacen que se afloren esas situaciones de debilidad, el Espíritu Santo tome control absoluto de esa situación. Por eso Pablo dice, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Y en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, mira lo que dice la palabra del Señor. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Esta es una profecía del Señor Jesucristo. En el último día, el más solemne, dice la palabra, de la fiesta en la que Jesús estaba, se pone de pie y exclama: si alguno tiene sed. Y lo que el Espíritu Santo me coloca en mi corazón al estudiar esta palabra del valle de los huesos secos es que a los huesos están secos porque les falta vida, porque tienen sed, están secos. Y cuando tú tienes sed, lo que haces es ir a buscar algo para saciar la sed, un vaso con agua, un líquido que refresque tu corazón. Jesús dijo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si hay algún área en nuestra vida con debilidad, si nuestra vida misma hoy está fría, está débil espiritualmente,
si estamos apartados de Dios, porque el valle de la pandemia o cualquier otro valle nos ha hecho estar así, debemos venir al Señor para beber de sus aguas. La Biblia dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí. ¿Cuál es la manera como bebemos del Señor? Por la fe. La forma como nosotros tomamos de Dios es por la fe. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos. Es impresionante la palabra. Ríos de agua viva. El Espíritu Santo son ríos de agua viva. No es un chorrito de agua. Son ríos de agua viva. Ríos que traen bendición, que traen limpieza, que traen fortaleza espiritual. Ríos de agua viva es que se manifiesta el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, con el fruto del Espíritu, con sus dones, con su unción sobre nuestras vidas. Ríos de agua viva es que el Espíritu se manifiesta en nuestro corazón y aquellas cosas que nos costaban hacer, aquellas áreas en las que estábamos débiles, somos fortalecidos para poder sobrellevar todo de la mano del Señor. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más adelante los que creyeran en Él. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo que viene del Padre y se recibe a través del Hijo. El Espíritu Santo está en el corazón de aquel que le ha dicho al Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón para que vengas a reinar en él verdaderamente. Cuando aceptamos a Jesús, porque es por la fe, dice, de aquel que cree en mí. Repítelo conmigo, de aquel que cree en mí. Dilo una vez más, de aquel que cree en mí. ¿Qué pasa de aquel que cree en él? Como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Dile entonces al Señor Jesucristo, Señor, yo creo en ti. Señor, yo te necesito, yo te acepto, yo creo en ti, Señor. Yo anhelo que broten esos ríos de agua viva y traigan luz, traigan bendición, traigan poder sobre esas áreas de debilidad en mi vida. Sobre esas circunstancias que esta situación de pandemia o cualquier otra cosa hayan podido traer para traer enfriamiento, sequedad, debilidad. El Espíritu Santo nos llenará. La palabra y el Espíritu son necesarias para que los huesos secos se levanten. Bueno, vamos a mirar un tercer punto con el cual vamos a terminar. Sí hay esperanza. Se llama este tercer punto. Sí hay esperanza. Mira lo que dice Ezequiel 37:11, por favor. Ezequiel 37:11. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado y ya no tenemos esperanza. Estamos perdidos. En el contexto literal de la Escritura tiene un contexto literal, esta profecía es para el pueblo de Israel. Es para el pueblo de Israel que vivió, sufrió muchas circunstancias en las que perdieron su vida, en las que se separaron de Dios, en las que fueron afectados, en las que fueron atacados. Es para el pueblo de Israel. Y cobra mucha relevancia esta escritura en días como estos donde se ha conmemorado el holocausto nazi. Porque es que el pueblo judío fue llevado a las tumbas como consecuencia de ese acto tan ruin y tan terrible que sucedió. Y cuando el Señor dice, los sacaré de allí y les daré vida nuevamente, es ese retorno, ¿no?, de Israel a la tierra prometida. Pero en el contexto virtual, es decir, lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros, esta palabra puede ser para una persona en particular, para un área en una persona en particular, para una familia, para una comunidad, para una iglesia, para una nación, porque así es la palabra del Señor. La cautividad del pueblo de Israel les hizo perder la esperanza. En momentos difíciles, nosotros pensamos como Israel, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza.
estamos perdidos. Eso es lo que ocasionan los valles. Los valles son momentos de debilidad, de vulnerabilidad. Y cuando nosotros estamos en esa debilidad, en ese enfriamiento, en esa dificultad, ¿qué es lo que nosotros perdemos? La esperanza. Y muchas veces decimos, esta área en mi vida no se va a levantar. Esta área en mi vida no se va a solucionar. Este problema que estoy pasando no tiene solución. Esta circunstancia por la que estoy atravesando no tiene salida. Eso es lo que solemos pensar cuando estamos en debilidades. Cualquier situación que nos tenga estancados, hoy en día espiritualmente, si no estamos fluyendo como Dios quiere que lo hagamos, nos lleva a pensar, no hay salida. Hay personas que están pensando que la relación matrimonial que están viviendo no tiene salida, que no tiene reversa y que lo mejor que puede pasar es el divorcio. No es cierto. Hay personas que están pensando que la relación con los hijos está tan difícil que no se va a resolver. No es cierto. Hay personas que están viviendo un asunto de salud, que están diciendo este problema no tiene solución. No es cierto. Pero esa es la desesperanza que nosotros vivimos. Versículo 12 en Ezequiel 37. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Vamos a analizar este versículo porque tiene unos componentes muy poderosos. Dice que el profeta debe profetizar y advertirle a los huesos. Es decir, declarar lo que Dios está diciendo. Así dice el Señor Omnipotente. ¿Qué significa esto? Que para Dios no hay nada imposible. Que esa situación que a nosotros nos cuesta, nos domina, nos supera, para Dios no es imposible. Por eso dice la palabra del Señor, lo dice el Señor Omnipotente. Omnipotente significa todopoderoso. Pueblo mío. Mira cómo Dios se relaciona con los que son suyos. Estamos hablando que si Dios dice pueblo mío, es porque somos nosotros, los hijos suyos, los creyentes, los que estamos viviendo alguna dificultad. Dios no le está hablando aquí en general a la humanidad. Dios está hablando a su pueblo. En esta mañana Dios nos está hablando a ti y a mí, de esa situación particular que nos tiene enredados de alguna manera o en la cual estamos trastabillando. Esa situación que como consecuencia de vivir este valle extenso de pandemia o cualquier otra situación en nuestra vida nos ha enredado. Mira el cariño con que Dios nos habla. Pueblo mío, eres su hijo. Abriré tus tumbas. Las tumbas son las que contienen los huesos. Las circunstancias que nos tienen atrapados, esas son las tumbas. Esa situación que nos tiene fríos, secos, esa situación de duda, ese problema relacional, ese problema interior, ese tema de salud. Esas son las tumbas. Y el Señor dice que las va a abrir. Te sacaré de ellas. Es hermosa esta palabra. Dios nos sacará de las situaciones en las que estamos atrapados. Esa situación que no tiene solución. No, constantemente estamos orando por cosas, las personas piden oración y nosotros oramos con un fervor. El Señor resuelve la situación en tal persona, en tal familia, obra, Señor, lo hacemos con fe, porque sabemos que Dios abre tumbas y saca, libera de situaciones a las personas. Te haré regresar a la tierra de Israel, es decir, te haré regresar a la tierra que fluye leche y miel, a una mejor condición, a un mejor estado de tu vida. Gracias, Señor. Versículo 13. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Cuando Dios haya cambiado la situación, cuando Dios haya transformado la situación, cuando nos haya sacado de esas circunstancias en las que podemos encontrarnos hoy, por esa frialdad, por esa sequedad, haber atravesado por un valle, sabrás que yo soy el Señor. Es una relación personal. Como les decía ahora, no hay nada como saber que Dios es el Señor.
No hay nada como saber que Dios sigue estando al control, que Dios tiene poder y que Él está pendiente de nosotros. Bueno, versículo 14 para cerrar. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor, que yo el Señor lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida, pondré en ti mi espíritu. Otras versiones en este pasaje, cuando dice conjura el aliento de vida, dice conjura el espíritu. La Biblia dice que el espíritu no sabes cómo se mueve, pero que se mueve de una manera especial. Y el Señor está prometiendo que va a colocar su espíritu en nosotros. El Espíritu Santo está en el corazón de aquel que ha recibido al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, y volverás a vivir. Los huesos secos volverán a vivir, revivirán. Es tiempo de revivir. Las áreas de enfriamiento, de dificultad mejorarán. Dios nos habla de transformación. Dios está hablando de que podemos revivir, que aquellas cosas que hoy estamos viendo difícil, con una óptica un poco oscura, un poco entenebrecida, va a cambiar. Dios está hablando de cambio, de que a través de su aliento de vida nos va a transformar. Y dice, te estableceré en tu propia tierra. ¿Sabes qué significa eso? El cumplimiento de los logros, el cumplimiento de los objetivos primordiales de nuestra vida. ¿Pensabas que Dios se había olvidado del anhelo que tenías en tu corazón? ¿Pensabas que Dios se había olvidado de aquello que esperas y que quizá porque no ha llegado te tiene triste o confundido? ¿Pensabas que el Señor no tiene claro los anhelos que hay en nuestro corazón? La Biblia dice, te estableceré en tu propia tierra, es decir, cumplirás tus objetivos. Llegarás a donde quieres llegar de mi mano, porque yo te voy a colocar mi espíritu en tu corazón. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Si hay esperanza, iglesia. Si hay esperanza para aquella área en la que tenemos alguna dificultad. Y yo quiero que en este momento nos enfoquemos en lo que puede estar pasando en nuestro corazón. Ya sé que Dios ha venido hablando a tu corazón porque lo ha hecho al mío. Y tal vez tú te enfocas y dices, sí, Señor, de verdad que yo tengo un área de debilidad, un área de dificultad. Puede ser la economía, puede ser la salud de un ser querido, las relaciones. Puede ser que no logro despegar integralmente. Tengo una dificultad. Estoy en aquella área como dentro de una tumba. Y tal vez eso me ha ocasionado frialdad, sequedad. Ahora entiendo que tú sabes lo que me está pasando. Y que si yo atiendo a tu palabra y con el poder del Espíritu Santo, puedo decir, hay esperanza. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar porque Dios tiene grandes planes para nosotros. Vamos a orar porque Dios tiene grandes planes para ti, para mí, para tu familia, para la mía, para la iglesia. Vamos a orar porque nada de lo que ha pasado ha tomado por sorpresa al Señor, pero nosotros tenemos que atender a la palabra de Dios. Es tiempo de ir a la palabra del Señor y de pedirle al Espíritu Santo que fluya en nuestro corazón de una manera muy especial. Es tiempo del mover del Espíritu Santo en la iglesia, en tu hogar, en tu casa. Es tiempo del poder de la palabra y del poder del Espíritu. Es tiempo de que fluya el Señor en nuestra vida de manera muy especial. Que el Espíritu Santo se mueva. Cuando el Espíritu Santo se mueve hay sanidad, hay libertad, hay bendición. Cuando el Espíritu Santo está allí, hay bendición, hay salvación, hay sanidad, hay milagros. La palabra y el Espíritu tienen la capacidad de dar vida. Dios quiere darle vida a esos sueños, a esas metas, a esas situaciones difíciles. Por eso en esta mañana lo buscamos a Él con todo nuestro corazón. Padre, gracias te damos. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Yo quiero alabarte y yo quiero bendecirte porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Y tú nos hablas en esta mañana de transformación. Tú nos hablas en esta mañana de cambio, de renovación, de revivir, Señor, en aquellas áreas, Señor, en las que estamos con debilidad.
Tú nos hablas, Señor mío, de que nos vas a sacar de los lugares donde estamos, Señor, enredados, fríos, para permitirnos ver tu gloria, Señor, de manera muy especial. Yo quiero darte gracias. Yo comprendo hoy, Señor, por tu mensaje, el mensaje de tu palabra, que tu palabra tiene poder y que el Espíritu Santo que está en mi corazón me da vida. Yo comprendo que tu palabra, Señor, me hace una persona funcional integralmente y el Espíritu Santo me pone a caminar. Yo entiendo, Señor, que tú tienes para nosotros una bendición muy especial y que de aquellas áreas en las que venimos un poco trabados o enredados o que nos ha ocasionado tropiezo en este tiempo, tú nos vas a sacar de allí. Comprendemos que este no ha sido un tiempo fácil. El valle de la pandemia ha traído debilidades, enfriamiento para muchos, pero que si hoy nos afianzamos con tu palabra y pedimos, Señor, llamamos al Espíritu Santo, tú nos vas a levantar de manera muy especial. Yo oro para que tú soples sobre toda familia de la iglesia, sopla sobre ese corazón, sopla sobre cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo, tú que conoces esa situación por la que los hombres o las mujeres de la iglesia estamos pasando, los jóvenes, los niños, tú que conoces, Padre, yo te pido que soples con el poder del Espíritu Santo. Obra, Señor, en nosotros de manera muy especial en este día. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos da vida, porque tú eres el Señor de nuestro corazón y contigo tenemos una relación personal y fluida. Gracias, Señor. Yo te pido que tú, Padre Celestial, quites toda sequedad del corazón donde se esté presentando todo enfriamiento en el nombre del Señor Jesús y tú nos avives, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Gracias por brindarme toda tu atención. Es importante que hagamos una oración. Puede ser que haya personas que estén por primera vez con nosotros. Y si tú estás hoy por primera vez, te tengo dos invitaciones muy especiales. La primera, a que hagas una oración conmigo para que recibas a Cristo en tu corazón. La segunda, para que participes de una reunión virtual que tenemos al terminar el servicio. Enseguida va a salir el link en el chat para que puedas linkearlo y entrar a la reunión. Queremos conocerte. Pero primero lo primero, vamos a hacer la oración. Toda la iglesia te va a acompañar. Repitan conmigo esto. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados y resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración, te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. De parte mía, de mi hermosa familia, de la iglesia. Que Dios te bendiga. Está saliendo en este momento el link para que ingreses a la reunión con las personas nuevas. Para conocerte un poco mejor estamos para servirte. Si eres nuevo y no has entrado a esta reunión, también te esperamos ahí, a pesar de que no sea hoy el primer día que hagas esta oración. Si te reafirmaste en esta oración, tal vez como un retorno, que Dios te bendiga. Porque a partir de que tomes la mano del Señor, de que tomemos la mano del Señor, el Señor nos va a hacer salir adelante.